Oye, País, buenas noches, oye, País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía como cada noche. El COVID sigue teniendo incidencia en la República Dominicana y conversando ayer con el doctor Báez, lo estaba viendo también en unas declaraciones sobre cómo va el avance del tema del COVID, hacía hincapié en la necesidad de la vacunación. Señores, hay que vacunarse, que si bien es cierto que las vacunas que tenemos en República Dominicana no están en el último tono con las variantes que ha tenido el Omicron, que es una de las variantes del coronavirus, no es menos cierto que todo tipo de vacuna que entra a nuestro organismo nos va a dar protección, pueden ser una medida más alta o no, pues nos va a dar protección para poder enfrentar con mejores posibilidades y éxito los efectos del COVID. De cada 100 personas que se están haciendo la prueba, aproximadamente 25 están resultando afectadas. Lo que estamos hablando de que la positividad anda alrededor del 25% cuando llegó a 1.98 hace un mes y pico. Los rebrotes están previstos. Lo que tenemos que ver es cómo lo enfrentamos. Y ahí tenemos que, como sociedad, actuar de manera responsable como jefes de familia, como compañeros de trabajo, como personas que se manejan en todo el ambiente nacional. Esto ligado con esto de la influenza y con todo esto que está pasando, podemos tener contratiempos. Ahora que entra el frío, que hay unas lluvias, se puede complicar un poco la cosa. Responsabilidad sobre todo, el uso de mascarilla nunca estará de más ahora y en el futuro inmediato. Eso no es una cosa que pasó. Lavarse las manos, el distanciamiento, todas las medidas necesarias y posibles para poder manejarnos en una situación tan incómoda como la que estamos viviendo. La Junta Central Electoral para el 2023 tiene tres desafíos y lo ha planteado su presidente en una reunión con los ejecutivos de medios. El presupuesto, pidieron 18,000 millones de pesos de presupuesto para el 2023, que es cuando se arma la carpintería, toda la plataforma para el proceso electoral y se cumplen una serie de acciones también que es con dinero que se hacen. Pidieron un presupuesto de 18,000 millones y en el presupuesto nacional aprobado por el Congreso y promulgado por el Poder Ejecutivo en el día de este jueves, apenas se le consignaron 8,010 millones de pesos, menos incluso de la mitad, aproximadamente un 45% de lo que ellos solicitaron. Y esa es una preocupación para el pleno de la Junta Central Electoral y la estructuración y organización del proceso. Segunda preocupación es la modificación, la enmienda, la actualización, la realidad de la operatividad de las leyes electorales, tanto la ley de partidos como la ley de partidos políticos, como la ley del régimen electoral. ¿Qué está pasando con eso? Que muchas de las partes de la ley que fue votada precipitadamente, aunque tenía 15 años el proyecto dando vueltas, han sido revocadas por el Tribunal Constitucional y otras no tienen, otras de las partes de la ley, no tienen una fuerza ejecutoria que haga posible su cumplimiento porque no tienen ningún tipo de sanciones. Entonces hay que reformular esa ley y adecuarla. En el tiempo que venimos encima va a ser casi imposible por lo que yo veo. Y el tercer punto que le preocupa a los actuales miembros del Pleno de la Junta Central Electoral es la campaña de tiempo, la desobediencia de los partidos en cuanto al cese de la campaña, en cuanto a bajar el tono de la campaña, el aceleramiento de la campaña. Esto ha seguido igual, los tres principales partidos están en campaña. La Fuerza del Pueblo, el PLD, el PRM. No estoy hablando de ese orden, pero esa es la realidad. PRM, PLD, Fuerza del Pueblo están en campaña, están preparándose, atrincherándose, buscando adeptos, planteando críticas y políticas
de cara a los procesos electorales que se van a realizar en el 2024. Y un tema que sí nos preocupa y que ha sido puesto en el tapete, aunque mucha gente piensa que ha sido dejado de lado, que es el tema de los desaparecidos. Este sábado habrá una marcha hacia el Palacio del Congreso y de la Procuraduría, en el Centro de los Héroes, para demandar más acciones en favor de lograr encontrar a muchas personas desaparecidas. Se habían establecido una cantidad, yo no recuerdo en este momento, hace varias semanas, de la cantidad de personas desaparecidas a lo largo de este año. Apareció uno muerto por un lado, la mayoría ha aparecido posteriormente muertos, y eso ha crispado más el ánimo de las familias, de los amigos, de los vecinos, de los compañeros de trabajo y hasta de estudios de personas que han desaparecido. Son irreemplazables, ese es el lema que tiene este movimiento en favor de que las autoridades hagan más en favor de los desaparecidos. Ley de alerta ámbar fue un proyecto que presentó el diputado Orlando Jorge Villegas en la Cámara de Diputados para tratar de crear instrumentos que puedan ayudar en la búsqueda de los desaparecidos. Más acción de la policía, un departamento establecido con personal y con recursos para ayudar en la búsqueda, en las investigaciones de dar con estos desaparecidos, y acciones desde el Ministerio Público que apoyen también cualquier tipo de acción para lograr que estas personas puedan volver al seno de sus hogares. Jovencitos, muchachas, personas ya adultas también desaparecen y a veces jamás se sabe de ellos. Un triste caso para las familias que sufren de estas situaciones. El tema de la guerra y los estados europeos ha seguido muy duro, aunque ha bajado la intensidad de la propaganda. Pero las plataformas de comunicación internacional sí están al tanto de lo que está pasando allá en Rusia y Ucrania y sus efectos hacia Europa y al resto del mundo, en la parte de la economía, en la parte de las tensiones por cómo podría desenrollarse todo este lío. Comparto con ustedes algunas de estas posiciones, de estas presentaciones noticiosas de las plataformas de comunicación mundial. Como en tantos lugares del este de Ucrania, estos cultivos son ahora campo de batalla. A pesar de los avances de Kiev, los soldados afirman que la llegada de refuerzos rusos los están frenando. El enemigo se ha vuelto muy activo, sus ataques se han intensificado, hay continuas misiones de inteligencia aérea. Ayer no dejaron de bombardear nuestras posiciones, sus drones no tripulados estuvieron en el aire todo el día. En los pueblos cercanos, la gente vive sin calefacción, electricidad ni agua desde el comienzo de la guerra, hace más de 9 meses. Y los impactos cercanos no cesan. Algunos son terribles, a veces da tanto miedo, tiembla toda la casa. Es probable que su pueblo siga siendo zona de guerra durante meses. Ante su Consejo de Derechos Humanos, Vladimir Putin advirtió de un largo conflicto en Ucrania. Por nuestra parte solo hay una respuesta: luchar por nuestros intereses. Lo haremos utilizando diferentes medios, principalmente medios pacíficos, pero si no nos queda más remedio, nos defenderemos con todos los medios disponibles. Mientras tanto, las tropas rusas continúan su guerra. Ucrania reúne pruebas, incluyendo miles de casquillos de proyectiles. Los expertos esperan que algún día puedan servir para llevar al líder ruso ante la justicia. 9 meses de guerra, ataques aéreos, artillería y combates en las calles, en un frente de 900 kilómetros. Miles de muertos, pero aún se desconoce cuántos. Rusia declaró en septiembre haber perdido algo menos de 6.000 soldados,
pero el ejército estadounidense calcula las pérdidas rusas en 100.000. Ucrania reconoció recientemente la muerte en combate de unos 13.000 soldados, pero según Estados Unidos, sus bajas también se aproximarían a las 100.000. Estados Unidos utiliza diversos métodos para obtener esos datos, incluyendo imágenes satelitales y del campo de batalla en las redes sociales. Pero cuando la Unión Europea afirmó que 100.000 soldados ucranianos habían muerto, Kiev reaccionó airada, diciendo que esas cifras eran confidenciales y que el gobierno publicaría las estadísticas en el momento oportuno. La Unión Europea se retractó de esa afirmación. Entretanto, las bajas cifras publicadas por Rusia parecen destinadas a convencer a su opinión pública de que la guerra no es una catástrofe. El número de civiles muertos es otra gran incógnita. Las estadísticas más recientes de Naciones Unidas hablan de 7.000, pero la línea del frente es demasiado peligrosa para que los observadores puedan hacer un recuento fiable. En muchas zonas ocupadas por Rusia, como la ciudad de Mariupol, donde los satélites han mostrado fosas comunes, puede haber muchas más, y Rusia no permite la entrada allí de observadores internacionales. En general, Moscú no hace ningún comentario sobre el número de víctimas civiles en Ucrania. Es hora de salir de la ciudad. Antonina y sus hijos no se sienten seguros en Jersón. Se oyen los bombardeos, vivimos en el 9º piso, tenemos que dormir en el pasillo o en el baño. Nos despertamos 3 veces por noche, ya no aguanto más. Todos los que huyen van a la estación central. Las autoridades han dispuesto trenes especiales para salvaguardar a la población. Este se dirige a Kiev. Tras 8 meses de brutal ocupación, el mes pasado las fuerzas ucranianas finalmente recuperaron Jersón. Pero el ejército ruso sigue al otro lado del río Dnieper y los residentes sufren bombardeos constantes. En el vagón se respira entusiasmo. Es la primera vez que los hijos de Antonina se suben a un tren. Están impacientes por dejar atrás la guerra. Espero volver pronto, pero en realidad no lo sé. Quizás hagan falta 6 meses, no lo sé. El tren entra en Kiev. Para muchos es la última parada, aunque su odisea esté lejos de terminar. Una visita del presidente Zelensky a las tropas del Donbass para conmemorar el Día de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Entendemos que no es fácil para nuestras Fuerzas Armadas en ninguna dirección porque están luchando contra un ejército cuyo rango en el mundo ni siquiera conozco. Sin embargo, sé que nuestras tropas, especialmente en el este, son las más fuertes porque la situación en esta región es la más difícil. Además, aprovechó para visitar a los soldados heridos en combate. Los ucranianos han logrado avances en la recuperación del control sobre regiones que estuvieron bajo dominio ruso, como en el caso de Jersón, mientras Moscú concentra su artillería sobre Bakhmut para intentar hacerse con ella. A pesar de la ofensiva y contraofensiva, los ejércitos de los dos países hicieron un nuevo intercambio de 60 prisioneros de cada bando. Ellos esperan regresar pronto a casa. Mamá, tía, hola a todos. Saludos en Donetsk. Todo va bien, estoy vivo y sano. Pronto estaré en casa. Nos han recibido bien. Ambos países han intercambiado más de 1.000 prisioneros de guerra. En tanto, las embajadas de Ucrania siguen recibiendo cartas bomba y con objetos amenazantes, según lo denuncia el ministro de Exteriores Kuleba. A todos los que siguen enviando estos paquetes y aterrorizando a nuestras embajadas, les pido que se tranquilicen y no malgasten su tiempo y dinero en sellos de correos. No conseguirán nada. Las misiones diplomáticas de varios países europeos han recibido paquetes con ojos de animales y recubiertos de un líquido color acre. Nadie ha reivindicado los envíos. El tema del Perú nos da lecciones. Los presidentes tienen problemas con esto de los golpes de estados democráticos y a mí esto me preocupa.
Si bien es cierto que los golpes de Estado militares, para asumir el poder, han desaparecido prácticamente de América Latina, no es menos cierto que estos nuevos mecanismos de golpes de Estado, como el que ha sufrido Perú en este momento, como el que ha sufrido el Perú muchísimas veces en los últimos 8 o 10 años, pero como ha pasado en otros países del continente, lo que pasó, por ejemplo, en Brasil con Dilma Rousseff, son claros ejemplos de cómo se ha intronizado un nuevo mecanismo de sustitución y de subversión para romper el orden institucional. No estoy diciendo con esto que haya sido correcto o incorrecto la salida de Pedro Castillo de la presidencia del Perú, sino de cómo esto ha cambiado prácticamente lo que es el ejercicio democrático en los países. Algunas informaciones en este sentido las comparto con ustedes a continuación. Votos en contra, 6. Abstenciones, 10. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia. El Congreso peruano declaró este miércoles con 101 votos la vacancia del cargo de Pedro Castillo como presidente de ese país. La decisión se precipitó luego de que el hasta entonces mandatario anunció su decisión de disolver el legislativo. Eduard Málaga, legislador peruano que lideró el pedido de vacancia contra Castillo, citó 4 causales, entre esas favorecer a allegados desde el gobierno e investigaciones fiscales contra Castillo por indicios de corrupción. Esta iniciativa también tiene por objeto liberar al país de un gobierno no solamente corrupto, sino incompetente, porque necesitamos sacar de esta parálisis al Perú. En la mañana, y luciendo a ratos nervioso, el mandatario anunció la disolución del legislativo. Habló antes de una nefasta labor obstruccionista de la mayoría de congresistas, que a su criterio creó un caos con el fin de asumir el gobierno, al margen de la voluntad popular y el orden constitucional. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de 9 meses. El anuncio de Castillo provocó también la renuncia de parte de su equipo de ministros, su abogado y su embajador ante Naciones Unidas. Una impronta promovida por el señor Pedro Castillo. Dina Boluarte se convirtió este 7 de diciembre en la primera presidenta de Perú, horas después de que el entonces mandatario Pedro Castillo, su predecesor y ex jefe, fuera destituido en un juicio político y detenido por la policía tras su intento fallido de disolver el Congreso. E instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Boluarte, de 60 años, enfrenta el desafío de sanar una nación dividida, donde la presidencia ha estado en una batalla con el Congreso durante más de un año. En su primer discurso, luego de jurar como sexta presidente del país en apenas 5 años, se comprometió a formar un amplio gabinete de lo que llamó todas las sangres. A un amplio proceso de diálogo. Abogada de formación, Boluarte era relativamente desconocida para la mayoría de peruanos hasta hace poco. En el 2018 obtuvo menos del 4% de votos en las elecciones para alcalde del distrito de Lima y perdió una candidatura en un escaño parlamentario en el 2021. Pero saltó a la fama como compañera de fórmula de Castillo, ya que la pareja logró una sorprendente victoria electoral en las elecciones del 2021 con el partido de extrema izquierda Perú Libre. Nacida en Apurímac, una de las regiones del sur montañoso de Perú, donde Castillo vio su apoyo más fuerte, Boluarte no tenía experiencia política y pasó años trabajando en el Registro Nacional de Identificación del Estado Civil. Una vez en el cargo, Castillo nombró a Boluarte como su ministra de Desarrollo e Inclusión Social. En las últimas semanas, Boluarte también se distanció de Castillo y renunció a su cargo como ministra de Gabinete luego de que él reemplazara a su primer ministro, en lo que algunos vieron como una escalada en su enfrentamiento con el Congreso. Boluarte es hoy la encargada de completar el mandato de Pedro Castillo hasta julio del 2026. La inestabilidad política en el país no es de ahorita. A media mañana de este jueves hizo su primera aparición ante los medios de comunicación la presidenta Dina Boluarte. El patio de honor del Palacio de Gobierno fue el sitio escogido para referirse a sus primeras acciones al frente del Estado peruano. Allí aseveró que quiere seguir teniendo las mejores relaciones con otros países de la región. Las circunstancias en las que se ha asumido esta alta responsabilidad no han sido las más óptimas.
y es por eso la emergencia en la que tengo que estar despachando y atendiendo. Boluarte, la primera mujer en gobernar Perú, dijo que no tenía decidido quién presidirá su Consejo de Ministros. Además, respondió a quienes piden un adelanto de elecciones en ese país. La asunción de la presidencia en esta oportunidad es un poco reorientar lo que hay que hacer con el país. Más adelante, en coordinación con todas las organizaciones, estaremos viendo alternativas de mejor reorientar los destinos del país. En contraste, el expresidente Pedro Castillo sigue bajo arresto en Lima. El abogado penalista Alex Guerrero explicó a qué se enfrenta tras ser acusado de rebelión y conspiración. Según el Código Penal peruano, la pena para este delito de rebelión es mínimo 10 años y máximo 20 años. Asimismo, enfrentará las diversas denuncias penales. Los últimos 6 años han estado marcados por una extrema inestabilidad en los mandatos de gobiernos peruanos. Así, Dina Boluarte se convirtió en la 6ª presidenta desde 2016. A través de un comunicado de la Cancillería de Colombia, el gobierno de Gustavo Petro expresó su preocupación por la crisis gubernamental en Perú, que dejó como resultado la destitución del presidente Pedro Castillo. Colombia condena todo atentado contra la democracia, venga de donde venga, y recuerda que la democracia requiere el reconocimiento de la voluntad popular. También lo hizo desde sus redes sociales el presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, apuntando que la actual presidenta Dina Boluarte y todas las fuerzas políticas peruanas deben trabajar unidas para reconciliar al país y buscar la paz. Lo que Perú y América del Sur necesitan en este momento es diálogo, tolerancia y convivencia democrática para resolver los problemas reales que todos enfrentamos. Argentina y México hicieron un llamado para que se respete el marco institucional. México lamenta los últimos acontecimientos en Perú y hace votos por el respeto a la democracia y a los derechos humanos en bien de ese entrañable pueblo hermano. Hace un llamado a todos los actores políticos y sociales a que se resguarden las instituciones democráticas. Para el analista en política internacional Jairo Libreros, los eventos en Perú traerían consecuencias para la región. Muy seguramente se va a retrasar el ingreso formal de Costa Rica y de Ecuador a la Alianza del Pacífico. La Unión Europea rechazó cualquier intento que vaya en contra del Estado de Derecho y la Constitución. Señaló que la crisis política peruana se está encauzando de manera pacífica dentro del marco constitucional. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Mi columna de esta semana, en el Listín Diario, mi sección que se llama Oye País, hablo de cómo se va desarrollando la frontera desde la visión de un periodista que estuvo presente en un proceso de inauguración y primeros picazos o palazos, como también le llaman, de nuevas inversiones por 2.400 millones de pesos, una puesta en ejecución, otras iniciándose. Comparto con ustedes mi columna, El desarrollo de la frontera, a continuación. La inversión de más de 2.400 millones de dólares y la generación de unos 5.000 empleos son cifras altamente reveladoras de las perspectivas de desarrollo que se proyecta en la franja fronteriza Montecristi, Pepillo Salcedo, Manzanillo Dajabón. La inauguración de un hotel a todo confort de 54 habitaciones de la cadena internacional Super 8, enclavado en las afueras de Montecristi en ruta a Dajabón, es el más vívido ejemplo que complementa inversiones multimillonarias, como la construcción de 2 plantas de producción de electricidad, de un complejo de almacenamiento de combustibles, de un gasoducto, un puerto, un helipuerto. Allí estaba parte de la crema innata de los inversionistas privados, los Vicini, los Martí, González Cuadra, Arturo Santana, entre otros, lo que tiene un significado. Desde la capital se mira hacia la frontera. Fernando Capellán de Santiago ya lo hizo con su zona franca. Y esto me impactó. ¿Cómo lo hizo la presencia del presidente Luis Abinader,
quien se confundió con comunitarios e invitados foráneos, la mayoría en chacabanas blancas. Estuvo sentado en una silla igual a los del auditorio. Se tomó una taza de café de 3 sorbos y media botellita de agua servida en un vaso normal por Amelia Vicini, sentada a su lado en una simbología para mí importante. Me satisfizo haber aceptado la invitación presidencial para participar como observador de estas importantes inauguraciones e inicio de obras. Por demás, bien acompañado de colegas de la talla de Pablo Macchini, Adolfo Salomón, Roberto Cavada, Alberto Caminero, José Monegro, Percio Maldonado, bajo la organización de profesionales como el periodista Raúl Vaz y la asistencia de Vanessa Peña y Amalia Rodríguez. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La tasa de positividad diaria se disparó considerablemente en las últimas 24 horas al registrarse 515 casos nuevos de COVID-19, lo que provocó que subiera de 25.70% a 25.85% el porcentaje, y en las últimas 4 semanas de 7.56% a 8.50%. En tanto, a nivel nacional hay 2.211 activos, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico de Salud Pública. En las provincias que hubo mayor número de contagios, Santiago con 116, Santo Domingo 114 y el Distrito Nacional con 113 contagiados. El presidente Luis Abinader volvió a referirse al tema haitiano, esta vez desde la 56ª reunión del Sistema de Integración Centroamericano, SICA, desde donde sostuvo que la cantidad de inmigrantes haitianos ilegales que entra cada año a República Dominicana supera la capacidad de asimilación. La vecina nación recientemente ha visto su estabilidad política y social deteriorarse a niveles sin precedentes, destacando la oleada de inmigración en la mayoría de los casos irregular y desordenado, siendo el principal destino República Dominicana, pero también otros países de la región SICA. El Ministerio de Educación de República Dominicana ratificó en todos los centros educativos públicos del país que se estará impartiendo docencia hasta el viernes 23 de este mes de diciembre. Así lo ratificó la viceministra de Asuntos Docentes y Pedagógicos, Ansel Checker, quien llamó a los profesores a respetar su compromiso de acogerse al calendario escolar, así como a los padres, madres y o tutores, para que envíen a los estudiantes a sus respectivos centros educativos hasta ese día inclusive. El parque vehicular de República Dominicana se ha duplicado en menos de 15 años y aunque genera más ingresos para la Dirección General de Impuestos Internos, aumenta el tránsito en el país generando mayor cantidad de tráfico. Así lo manifestó el director del Departamento de Vehículos de Motor de la Dirección General de Impuestos Internos, Ariel Medina Locuar, al participar en la entrevista central del Despertador del grupo SIN, que agregó que actualmente la cantidad total de automóviles en el país ronda los 5.2 millones de vehículos.
canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo que inició consultas con Perú luego de que el expresidente peruano Pedro Castillo solicitara asilo a México. Castillo permanece detenido por 7 días en una cárcel donde también cumple prisión el expresidente Alberto Fujimori. Una de las causas del poder que han adquirido las bandas criminales que ahora controlan el 60% del territorio en Haití es que existen poderosas élites locales a las que le interesa que éstas sigan creando el caos. Así lo manifestó un alto representante de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, ONU. Pekín y los países del Golfo Pérsico consideran la posibilidad de establecer una zona común de libre comercio, afirmó el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman en una declaración conjunta tras la conclusión de la cumbre Arabia Saudita-China en Riad. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que Moscú no descarta nuevos intercambios de presos con Estados Unidos, tras la liberación este jueves del traficante de armas ruso, Viktor Bout, y la baloncetista estadounidense Britney Griner, afirmó la agencia española de noticias EFE. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La deforestación es uno y lo que provoca el cambio climático y todo esto que tiene que ver con el medio ambiente es un tema que muchas veces le damos de lado porque mucha gente no lo entiende, mucha gente no sabe cuáles son sus consecuencias, cuáles son sus efectos sobre la vida cotidiana de las naciones, del mundo en sentido general. El Foro Interamericano de la Voz de los Estados Unidos de América, BOA, analiza el tema. Y lo analiza sobre la deforestación del Amazonas. ¿Qué está pasando en el Amazonas? ¿Por qué este pulmón del mundo, como se le llama, tiene un significado no solamente para Brasil, Colombia, para la zona amazónica, sino para el resto del mundo? Está en un punto de no retorno. Jaime Moreno nos presenta en el Foro Interamericano esta semana este interesante análisis, reportaje y puesta en escena de lo que está pasando con el tema climático y la deforestación. Con este reportaje de La Voz de los Estados Unidos de América, me despido de ustedes por esta noche y los convoco para una nueva emisión de Oye País. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. La deforestación en el Amazonas se mantiene en niveles de hace 15 años, según el INPE, la agencia gubernamental brasilera encargada de monitorear la deforestación. En 2022 ya desaparecieron cerca de 10.000 kilómetros cuadrados de selva amazónica en Brasil, lo que equivale a 12 veces el tamaño de la ciudad de Nueva York, o también el tamaño, por ejemplo, de un país como Qatar. El deterioro de la selva amazónica no ocurre exclusivamente en Brasil. En Colombia la deforestación también tomó fuerza con la destrucción de 1.000 kilómetros cuadrados en 2020, según el IDEAM. En Venezuela
la fiebre en el arco minero, la fiebre por el oro, llevó a la desaparición entre 2015 y 2019 de cerca de 1.400 kilómetros cuadrados de selva amazónica. Es un área equivalente a 2 veces el tamaño de la ciudad de Nueva York, según estimados del proyecto de monitoreo de la Amazonía andina. Pero en Ecuador las cosas no son diferentes. Medios de comunicación y organizaciones como Inside Crime llaman la atención sobre el aumento de la tala de bosque para traficar madera de balsa, altamente demandada para las aspas de turbinas eólicas necesarias para la transición energética. Es una contradicción, una paradoja lo que ocurre en Ecuador con el tráfico de este tipo especial de madera. Para conversar sobre este tema, nuestro primer invitado a foro es el expresidente de Colombia, Iván Duque, quien ahora lidera la iniciativa Concordia para la Amazonía. Es una alianza público-privada para la protección del bosque amazónico. ¿Cuál es hoy el principal problema que enfrenta el Amazonas y que ha aumentado la deforestación? Bueno, lo primero que hay que reconocer es que la deforestación es un enemigo permanente y tristemente muy efectivo en la Amazonía. Y lo digo porque en los últimos 40 años se ha perdido de territorio amazónico el equivalente al territorio de Francia y Alemania conjuntamente. Y aparte de eso, la Amazonía es un territorio muy grande, es un territorio casi tan grande como los Estados Unidos sin Alaska, y tiene cerca de 50 millones de personas que la habitan. Necesita que creemos soluciones basadas en la naturaleza para que las comunidades reciban ingresos y tengan el desincentivo de ser llevados a talar bosque o sencillamente hacer una expansión irregular de la frontera agrícola o ganadera, o que también sean tentados por la minería ilegal o por los cultivos ilícitos. ¿Qué se requiere para articular este tipo de iniciativas con todos los países que están involucrados, que hacen parte del Amazonas? Porque tal vez algunos tendrán una voluntad política mucho más amplia que otros en comprometerse a este tipo de iniciativas. Por un lado está la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA, y lo otro que es muy importante es el Pacto de Leticia, que fue convocado y liderado por Colombia y que se suscribió en septiembre del año 2019. Y es la demostración de que se puede elevar al rango de jefes de Estado una acción de coordinación en tener información, en proteger las comunidades, en desincentivar la producción ilegal de maderables. ¿Cómo se puede trabajar, digamos, ya cuando se trata de compañías grandes que adquieren productos de áreas deforestadas, pero que tal vez no tienen el monitoreo adecuado para identificar de dónde vienen esos productos? O también de la responsabilidad o de las acciones que podría tomar el sector financiero cuando financia este tipo de proyectos. Tiene que haber una sanción social a quienes están deliberadamente adquiriendo productos que provienen de la degradación de estas áreas. Y yo quiero decirlo de manera más clara. Si, por ejemplo, el mundo decidiera hoy mismo apagar toda la capacidad energética derivada de combustibles fósiles, seguiríamos estando rezagados frente a la meta de reducir en un 45% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030. ¿Por qué? Porque el mayor reto que tenemos, adicional a la transición energética, es bajar de 12.5 gigatones de CO2 o de gases de efecto invernadero a cero en el año 2030. Y eso solamente ocurre por tener una conservación efectiva, luchar contra la deforestación, sancionar a quienes están en las prácticas de ecocidio, pero también en generar negocios sostenibles. Y parte de la lucha contra las amenazas que tenemos hoy en la Amazonía es una pregunta que nos hemos hecho constantemente. ¿Cómo hacen para llegar maquinarias amarillas que pesan decenas de toneladas a los lugares de más difícil acceso? Primero, pues eso no viene volando por los aires, ni mucho menos teletransportado. Alguien facilitó la logística para que esa maquinaria esté allí. Y aparte de que esté allí esa maquinaria, ¿quién la instala? Entonces, ahí tiene que haber un contubernio también en los que están instalando esas maquinarias que son utilizadas para la minería ilegal o para otras actividades. Y muy particularmente nos hemos dado cuenta también que hay personas que para operar esas máquinas necesitan tener un nivel de conocimiento probado. Entonces, parte de la iniciativa de Concordia por la Amazonía está elevando esta preocupación y estamos buscando que las empresas que producen maquinaria amarilla tengan más herramientas de control y de restricción
para que no terminen sus máquinas en los territorios que son de ecosistemas diversos, que son riqueza de biodiversidad, destruidos. Presidente Iván Duque, muchísimas gracias, muy amable por su tiempo para este especial que estamos haciendo en Foro de la Voz de América. Un saludo muy especial para ustedes y estaremos de nuevo muy pronto. Seguimos en Foro de la Voz de América hablando sobre el bosque del Amazonas y su protección. Y para conversar sobre este tema, saludo a Angélica Mayolo. Ella es becaria del programa de Iniciativas para las Soluciones Ambientales del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Y nuestro segundo invitado es el doctor en Ciencias Ambientales Rodolfo Lassi, quien lidera la Acción Climática y Medio Ambiente para América Latina ante la Organización para la Cooperación, el Desarrollo Económico OCDE, y también es enviado especial en asuntos climáticos de las Naciones Unidas. Los saludo a los dos. Muchas gracias por acompañarnos en Foro de la Voz de América. Inicio con usted, doctor Rodolfo Lassi. ¿En qué momento podríamos decir que el Amazonas estaría ya entrando en un punto sin retorno debido a las altas tasas de deforestación, y qué implicaciones tendría esto para el planeta? Bueno, ya entramos en un punto sin retorno porque tenemos una aportación ahora del Amazonas en cuanto a gases de efecto invernadero, y eso no se ve que se vaya a reducir por las tendencias que hay en deforestación y en extracción de materiales de la selva, tanto minerales como evidentemente vegetales, así como la expansión de la ganadería. Entonces, en lugar de revertir el proceso de emisiones, lo que estamos viendo es un aumento en el conjunto de actividades que están emitiendo más gases de efecto invernadero. Entonces, yo creo que eso ya de por sí nos da un escenario pues crítico. Y como decía yo, los puntos de retorno se dan cuando existen modificaciones de las condiciones climáticas, del sistema que gobierna la región en cuanto a temperatura y precipitación, que es lo que más estamos midiendo, y estas modificaciones ya se dieron. Entonces se pueden exacerbar si no hay una reversión de estos procesos que estoy yo mencionando. Es decir que esta promesa o esta meta que se trazaron cerca de 100 países en la cumbre climática de hace un año, no en esta reciente, de frenar la deforestación para 2030, ¿usted cree que no se va a cumplir? Bueno, sí se puede cumplir porque existe la voluntad política, pero se tiene que ver en la acción. Y se tiene que ver, digamos, con evidencia que pues estamos recopilando a través de imágenes satelitales. Los registros que nosotros tenemos, a los cuales hay acceso casi internacional y universal, es que la deforestación aumenta y los cambios de uso del suelo en la zona del Amazonas son muy intensos. Entonces, por lo pronto, yo no podría decir que hay indicadores que nos muestren una tendencia distinta. Hay muchas declaraciones políticas, hay, digamos, de todos los 9 países involucrados en la región amazónica o que comparten el ecosistema del Amazonas. Hay voluntad política, compromisos ante la Convención de Cambio Climático de detener ese proceso, y esa es la noticia buena. Ahora falta ver la evidencia. Hay que ver cómo empiezan a actuar. Angélica, en la conversación con el expresidente Iván Duque que acabamos de tener, él resaltaba la importancia de involucrar a las comunidades en las tareas de protección del Amazonas, pero ¿qué complejidades enfrentan hoy las organizaciones dispuestas a acompañar algún tipo de proyecto sostenible? Bueno, en el Amazonas tenemos, por supuesto, comunidades rurales, indígenas, afrocolombianas, campesinas, que tienen grandes desafíos y dificultades. Yo quiero señalar primero los problemas de seguridad. Infortunadamente, sobre la Amazonía, no solo colombiana, sino de los demás países, siguen habiendo actores al margen de la ley que desarrollan actividades ilícitas y que, por supuesto, representan una amenaza para esas comunidades. Lo segundo es la carencia de bienes y servicios públicos para el desarrollo productivo. En el caso de sistemas de acueducto, alcantarillado, vías terciarias, viviendas dignas, entre otras, interconexión eléctrica, que son necesidades para el desarrollo productivo sostenible. Las limitadas
posibilidades de financiamiento directo que tienen las organizaciones que han reclamado durante muchos años la necesidad de mayor inversión directa en proyectos productivos sostenibles que puedan fortalecer sus capacidades técnicas y productivas y que de esa manera se pueda avanzar. Yo creo que los países han demostrado compromiso. En el caso de Colombia han habido grandes avances a través de Visión Amazonía, pero se sigue necesitando mayor inversión, fortalecimiento de capacidad institucional en la Amazonía y acompañamiento a las organizaciones. Sí, Angélica, usted mencionaba el caso de Colombia, pero tengo entendido que usted también ha estado trabajando y acompañando proyectos, por ejemplo, en Ecuador y en Brasil. A nivel institucional, ¿cómo ha sido trabajar con estos otros dos países? Bueno, desde el Environmental Solution Initiative en el MIT, coordinamos una iniciativa que se llama el Foro Afrointeramericano del Cambio Climático, donde estamos trabajando en toda la región y en el Caribe, y realmente encontramos desafíos similares en términos de capacidad institucional que se requiere fortalecer para acompañar de manera directa a las comunidades en fortalecer sus capacidades técnicas y sus iniciativas. El avance de la deforestación en el Amazonas es nuestro tema de hoy en Foro de la Voz de América. En Brasil, diferentes organizaciones relacionan el aumento de la destrucción del bosque principalmente por una mayor producción de soya y carne. Pero miremos la siguiente gráfica. Mire, en la línea verde se muestra una tendencia al alza de las exportaciones de soya a China, que pasan de 18 millones de toneladas en 2010 a 64 millones de toneladas en 2020. Eso es una producción que se triplica. Y en la línea anaranjada lo que estamos mostrando es que en ese mismo tiempo también aumentó la deforestación anual, que se disparó de 7.000 kilómetros cuadrados en 2010 a cerca de 13.000 hectáreas cuadradas en 2021. Estos son cifras de deforestación anual que se están dando en Brasil de acuerdo a las cifras oficiales. Para esta conversación se une también Leila Salazar López. Ella es directora ejecutiva de la ONG Amazon Watch. Le damos la bienvenida, Leila, y le doy la bienvenida con la siguiente pregunta basada en este gráfico. ¿Es posible responder a la demanda internacional de soya y carne sin tocar la selva? Buenos días a todas y todos. Bueno, gracias por la invitación. La mayor causa de la deforestación en Brasil y en la Amazonía sí es el agronegocio, que incluye soya, ganadería y los agronegocios y los financiadores que están detrás de esos negocios. Esto, como has mencionado, Jaime, aumentó drásticamente en los últimos años durante el gobierno de Bolsonaro. Es lo más importante ahorita con un cambio de gobierno tiene que ver con cómo se manejan las leyes, porque hay leyes para proteger la Amazonía. Hay pueblos indígenas que están protegiendo la Amazonía, pero en los últimos años las leyes no se han cumplido, no ha habido financiamiento del gobierno para proteger, para los ministerios del ambiente, los ministerios de los pueblos indígenas. Entonces ha habido como una puerta abierta para deforestar, una puerta abierta para quemar, una puerta abierta para atacar a los defensores. Entonces, lo que se necesita es restablecer y refinanciar los proyectos, los ministerios y los gobiernos que deben estar protegiendo, y también obviamente la comunidad internacional tenemos que ver nuestros impactos. Leila, ese tema que toca sobre la falta de financiamiento también lo mencionaba Angélica en el primer bloque sobre los proyectos, y ahí yo le quiero hacer la pregunta al doctor Lassi. ¿Qué está pasando con el financiamiento internacional? Usted hablaba de compromisos de los políticos en los foros, los B1, los vimos en el foro reciente también, pero ¿por qué la sensación que tiene tanto Angélica como Leila de que estos fondos no están fluyendo de la manera como deberían fluir para proteger estas áreas importantes en el Amazonas?
Bueno, sí hay un compromiso financiero internacional, no solo manifiesto, sino también instrumentado a través del Banco Interamericano de Desarrollo y a través de acuerdos bilaterales. Yo creo que es importante decir que aunque no hemos llegado a la cifra de los billones, pero sí estamos viendo que existe un compromiso de hasta casi 700 millones de dólares, empezando por capitales semilla, para detonar actividades que realmente sean sustentables en la región y proteger la zona que todavía pues, no ha sido evidentemente deforestada. Yo creo que ese financiamiento tiene que fluir más rápidamente a través de pues, lo que actualmente estamos desarrollando como taxonomías verdes, en donde es fácilmente identificable cuáles son los proyectos que sí son sustentables y pueden contribuir a tener pues, un crecimiento verde de bajas emisiones de carbono, pero que también sea resiliente. Yo creo que todas estas nuevas opciones de soluciones basadas en la naturaleza, o sea, adaptándonos de acuerdo a los ecosistemas, son las que tienen que tener prioridad en el caso del Amazonas, que es la combinación de los esfuerzos de gestión climática, gestión ambiental de un ecosistema que tiene que ser protegido, no solamente para que reduzca gases de efecto invernadero, sino para que aumente o se reduzca su vulnerabilidad ante pues, los cambios climáticos que ya están sucediendo. Doctor Rodolfo, ahí mencionando el tema de las cifras y los compromisos financieros internacionales para el Amazonas, pero Angélica, en Colombia las cifras de deforestación del Amazonas reportadas por el IDEAM se le atribuyen a la minería ilegal y los cultivos de coca. ¿Cómo se convence a una familia de dejar una actividad como la coca o la minería ilegal para apostarle a un proyecto sostenible de los que está hablando el doctor Rodolfo, que serán sostenibles pero que tal vez no sean tan lucrativos? Yo creo que hay varios aspectos y sin duda implica intervenciones integrales. Es lograr implementar proyectos basados en la naturaleza, que sean soluciones climáticas naturales, pero que al mismo tiempo sean rentables para las familias. Y quiero hacer referencia a varios aspectos. El primero de ellos es que es necesario fortalecer las capacidades técnicas, el acceso al financiamiento de las organizaciones para emprender iniciativas productivas sostenibles y rentables, que tengan apropiación comunitaria, que por supuesto preserven los recursos naturales, pero que al mismo tiempo produzcan bienes y servicios que puedan ser comercializados con encadenamientos productivos, con la capacidad de generar un ingreso digno que sí pueda competir con las actividades ilícitas. Y para eso es necesario mayor capacidad institucional, generando infraestructura básica mínima como acueductos, alcantarillados, vivienda digna, sistemas de riego, fortalecer las capacidades administrativas, gerenciales para la creación de esas empresas comunitarias rentables y sostenibles, mejorar el acceso a financiamiento y acompañarlos a fortalecer esas iniciativas productivas de manera integral, que requiere inversión del Estado, acompañamiento del sector privado y, por supuesto, todo esto para fortalecer las capacidades de las comunidades locales. Conversamos hoy sobre el avance de la deforestación en el Amazonas y los compromisos de la comunidad internacional para frenar esta tendencia. Leila, en la cumbre de cambio climático que acaba de pasar, usted participó de ella, escuchamos al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comprometiéndose a frenar la deforestación. Dice que eso es un compromiso del mundo, pero en el arco minero hay una situación de explotación de oro que ha llevado a la deforestación de varias miles de hectáreas en el Amazonas. ¿Tiene el gobierno de Venezuela hoy control sobre esas áreas para creer que de golpe sí es posible que se pueda frenar la deforestación en esta parte del Amazonas en Venezuela? La minería legal o ilegal es un gran problema en la Amazonía, un gran problema. Lo hemos visto aumentar en estos últimos años. La única manera de que se puede frenar es si hay respeto a los pueblos indígenas, que son los que están cuidando esa tierra, la Amazonía, que sus tierras están afectados e invadidos, no solo en Venezuela, pero en Brasil hay un problema muy grande del garimpo, de la minería ilegal, y se tienen que respetar
los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de la naturaleza. Y en verdad, si queremos evitar que la Amazonía llegue a este punto de no retorno, que ya ha llegado a partes de Brasil y Bolivia, se tiene que respetar los derechos de los pueblos, la naturaleza y los acuerdos internacionales. Leila, muchas gracias por su participación. Estamos ya llegando a la etapa final de foro y quiero ir ya con las conclusiones directamente. Angélica, conclusiones de lo que se puede esperar que pase con el Amazonas, teniendo en cuenta los compromisos que se han hecho en el mundo, compromisos también de la gente, de los presidentes en la región. Bueno, si no aumentamos la presencia institucional para proteger los derechos de los pueblos que viven en la Amazonía y la inversión directa en las organizaciones para crear proyectos basados en la naturaleza, que sean rentables y brinden mejores condiciones de vida a la población de la Amazonía, pues la deforestación va a seguir creciendo y ese es el llamado a seguir trabajando, sector público, privado y comunidades, en garantizar la protección de los recursos naturales en la Amazonía. Doctor Lassi, sus conclusiones muy brevemente. Bueno, yo pienso que el Amazonas es patrimonio de la humanidad. Efectivamente, son 9 naciones que se han comprometido a una deforestación, a parar la deforestación y hacer una deforestación cero. Y hay compromisos de todas estas naciones para lograr la neutralidad de carbono. Es la fase de implementación del Acuerdo de París. Lo que tenemos que ver es acción climática, sí. Bueno, este fue un panel de lujo. Leila Salazar, Rodolfo Lassi, Angélica Mayolo, a todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado y esperemos que lo que ustedes, las expectativas que tienen sobre el Amazonas, pues que se cumplan. Muchas gracias también a ustedes por acompañarnos y volvemos la próxima semana con más Foro de La Voz de América.